Amén. Pueden tomar asiento, Iglesia Stonebriar. ¿Cómo estamos esta mañana, Iglesia Stonebriar? Así es. Palmas, emoción, yes. Oye, vamos para no dejarlos solitos a esos tres hermanos. Ok, mira, abre sus Biblias por favor conmigo a Juan capítulo 15. Es Juan capítulo 15. Gracias por estar aquí esta mañana. Si usted nos visita por primera vez o si eres nuevo a Stonebriar, gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Nuestra misión como iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí en Stonebriar? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, estamos haciendo esto, lo siguiente. Estamos amando a Dios y amando a los demás. Esa es nuestra misión como iglesia: amar a Dios, amar a los demás. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser una iglesia que ama a Dios, que ama y sirve a las personas, y vamos a ser una iglesia que siempre anima a todos a que busquen una relación gozosa y de por vida con Jesucristo. Amén, Stonebriar. Yeah, yes. Es Juan capítulo 15 y hoy estamos terminando esta serie de mensajes titulada Este es nuestro ADN. Fuimos creados para amar a Dios y amar a los demás. Estamos finalizando el día de hoy para el próximo domingo. A partir del próximo domingo, el pastor Ignacio nos traerá 3 mensajes especiales del libro de Lucas. Así que vengamos para la próxima semana listos para empezar en el libro de Lucas. Por hoy estamos en Juan capítulo 15 y Jesús nos está hablando, nos está enseñando sobre una vida que produce mucho fruto, una vida fructífera. Y pues una pregunta para usted: ¿cómo describirías una vida que produce mucho fruto? ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Cómo se puede describir una vida que produce mucho fruto? ¿Cuáles son las características de una vida que produce mucho fruto? Creo que todos podríamos tener una idea. ¿Qué te viene a la mente? Para algunos de nosotros probablemente sea más fácil describir una vida que no es fructífera, y tal vez no tendríamos que buscar muy lejos. ¿Cómo es una vida que produce mucho fruto? Y yo creo que la pregunta más importante: ¿cómo la puedo conseguir? Entonces, mira, aquí Jesús nos habla, nos enseña sobre una vida que produce mucho fruto. Así que si escuchamos hasta el final, Jesús nos hablará de esto. Y primeramente nos enseña que una vida que produce mucho fruto es una que es conectada con Jesús. Así que nuestras vidas producen fruto cuando permanecemos conectados con Jesús. ¿Tiene sus Biblias? Ok, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y es Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Dice así Jesús: yo soy la vid verdadera. Yo soy. Y tenemos que hacer pausa aquí, porque en el Evangelio de Juan Jesús declara yo soy un total de 7 veces, y este yo soy es el último de las 7. En Juan 6:35 Jesús declaró yo soy el pan de vida, con lo que quiso decir yo doy la vida eterna. Mientras nuestro pan de cada día sustenta la vida, el que viene a mí, dice Jesús, nunca volverá a tener hambre. Juan 11:25, si lo quiere anotar, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego unos versículos después resucitó a Lázaro de muerte a vida. Algunos capítulos después, Él resucitó de muerte a vida. Y si busca unos libros más después, Él resucita a todo creyente de muerte a vida eterna. Aquí en Juan 15 Jesús dice, yo soy
Pero el Evangelio de Juan no es el primer lugar donde encontramos yo soy. Yo soy primeramente se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente y le dice, yo soy quien soy. Y lo que significa este nombre, este título, en gran parte es yo soy eterno. Yo soy inmutable. Él siempre está ahí. Él nunca cambia. ¿No hubieras querido tener más personas así en tu vida? ¿Hubo alguna vez que alguien te abandonó? Pudo haber sido un abandono físico. Esa persona se fue. Pudo haber sido un abandono emocional. ¿No desearías que hubieran estado contigo siempre? ¿Hubo un momento en tu vida en el que estuviste seguro de que conocías a una persona? Pero después de repente cambiaron. Y te pusiste a pensar que si realmente alguna vez conocías a esa persona, verdaderamente. Jesús dijo, yo soy. Él siempre está ahí. Él nunca cambia. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A continuación, Jesús hace una distinción. Dice, yo soy la vid, pero ¿cuál? La vid verdadera. En el Antiguo Testamento, la vid es un símbolo para Israel. En Isaías capítulo 5, Dios, el jardinero, plantó la vid más fina, pero la vid no produjo lo que debía. Su fruto fue amargo. En Jeremías capítulo 2, Dios plantó la vid más pura, la mejor de las mejores, pero la vid pura creció a ser una vid silvestre. Israel recibió el encargo de ser la luz del mundo, pero a causa de sus pecados, ellos fracasaron. Y usted y yo no somos mejores que ellos. Nosotros también fuimos hechos a imagen de Dios, hechos, creados para reflejar su imagen, su bondad a todos, a este mundo, ¿ok? Pero a causa de nuestros pecados, también nosotros hemos fracasado. Pero a pesar de haber fallado, Jesús no falló. Él tomó carne y hueso, así como cualquiera de nosotros. Fue tentado, así como cualquiera de nosotros. Tentado a elegir el mundo y no la palabra de Dios. Tentado a elegir su propio camino y no el camino de la fe. Israel falló, también nosotros habíamos fallado, pero Jesús no falló. En cambio, lo que hizo Jesús, Él tomó nuestros fracasos sobre sí y también nuestros pecados. Mira, no tiene que voltear ahí, pero si gusta anotarlo, es Isaías 53, versículo 4. Dice, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores que lo agobiaron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros
pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Habíamos fracasado desde Génesis capítulo 3, pero Jesús tomó sobre sí nuestros fracasos para redimir nuestras vidas rotas, para salvarnos del pecado. Él es todo lo que se suponía que Israel debía ser. Él es todo lo que se suponía que debíamos ser nosotros. También es mucho más. Cuando analizamos nuestras vidas, a veces es más fácil describir una vida que no es fructífera. Incluso el apóstol Pablo en Romanos 7 dijo así: lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y si el apóstol Pablo estuvo dispuesto a admitir esto sobre su propia vida, ¿quiénes de nosotros pensamos que realmente somos mejores que el apóstol Pablo? Lo que queremos hacer, a menudo no lo hacemos. Lo que no queremos hacer, a menudo lo hacemos. ¿Qué resultado ha tenido esto en tu vida? Entonces, Pastor Joseph, ¿cómo podemos vivir una vida que produce mucho fruto? Escuchemos atentamente las palabras de Jesús una vez más. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. ¿Cómo podemos vivir una vida que produce mucho fruto? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Escucha. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Cómo podemos vivir una vida fructífera? Jesús nos manda: permanezcan en mí. Mira, en cierto sentido, esto es muy complejo. ¿Cómo funciona esto de permanecer en Él y Él permanecer en nosotros? Es muy complejo teológicamente, pero a la vez es muy fácil de entender. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es difícil entender cómo, pero al mismo tiempo es muy fácil de entender que nuestras vidas producen mucho fruto cuando permanecemos conectados con Jesús. Pero ¿podemos saber cómo es una vida fructífera? Ok, pastor,
quisiera una vida fructífera y pues ahora Jesús me está diciendo cómo hacerlo, sea con permanecer conectado a Él, pero ¿cuáles son las características de una vida? ¿Cuál es? ¿Cómo se ve? ¿La voy a reconocer cuando la vea? En los siguientes versículos Jesús nos dice que una vida en obediencia a Dios produce mucho fruto. Y por lo que recuerdo, obedecer a Dios cada vez, en cada instancia, en cada ocasión, es algo difícil. A menos que seamos solo el apóstol Pablo y yo, que vamos a ser honestos el día de hoy. ¿Ya? A ver, déjenme ver algunas manos. ¿Para quién de ustedes ha sido difícil obedecer a Dios en cada ocasión, cada vez, cada instancia? Ok. Sea más y más hermanos y hermanas honestos. Por los demás, vamos a orar por ustedes. Okay. Vamos a formar un círculo aquí después del servicio. Juan capítulo 15, versículo 7, dice Jesús: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando Jesús dice permanece en mí, en este capítulo es un mandato. Una vida fructífera requiere obediencia, y la obediencia es una elección, así como amar a tu cónyuge es una elección. Cada vez se tiene que hacer. La obediencia es una elección que debemos hacer cada vez, una y otra vez, aun cuando es difícil de hacerlo. También cuando no vemos salida a las situaciones en las que nos encontramos. Cada vez debemos hacer la elección de permanecer en Jesús, incluso cuando no queremos permanecer en Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos permanecer en Jesús? Oye, ¿hubo algún momento en tu vida en el que te hiciste esta misma pregunta? ¿Por qué debo permanecer en Jesús? ¿Vale la pena? ¿Sería más fácil si no lo hiciera? Esa pregunta me la hice en el verano del 2004. Y nunca se me olvidará dónde estaba, a la hora del día y lo que estaba haciendo. Y mira, les voy a decir lo que estaba haciendo. Salí a lavar mi auto. Algunos pensaron que iba a decir otra cosa, ¿verdad? Ok, voy a orar por ustedes para que Dios les santifique la mente. Salí a lavar mi auto, un Ford Escort del modelo del 1998. Hoy algunos de ustedes todavía se acuerdan del Ford Escort, un auto plateado. Y la verdad es que salí para tener un tiempo para mí mismo y aclarar mi mente. Y durante ese tiempo que lavaba el auto, luchaba con el Espíritu Santo en oración. ¿Alguna vez ha luchado usted con el Espíritu Santo? Sí. Usted sabe, ¿verdad? Usted siente que de alguna forma Dios le está llamando a la fe. O siente que Dios lo está llamando a rodearte en oración. De alguna forma siente que Dios lo está llamando a sí mismo. Así mismo estaba luchando con el Espíritu Santo en el 2004 mientras lavaba mi Ford Escort. Sentí mucha pena, mucha culpa, mucha vergüenza, porque por una etapa ahí, en ese año, no estaba viviendo por el Señor. No estaba viviendo de una forma que honrara a Dios. Y en frustración, orando a la vez, estaba lavando la llanta del lado del conductor, así arrodillado. Cuando finalmente dije: Dios, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas hacer? ¿Por qué no me dejas ser como todos los demás? ¿Alguna vez ha orado usted su propia versión de eso? Pero el hecho es el siguiente.
de que si tú le perteneces a Jesús, tú no eres como todos los demás. Tu vida ya no le pertenece al pecado. Tu vida ya no le pertenece a Satanás. Tú le perteneces a Jesucristo. Cristo Jesús. Tú eres hijo, tú eres una hija de Dios. Tú no eres como los demás. Así que a pesar de la condición en la que te encuentras el día de hoy, espiritualmente, emocionalmente, ¿por qué debemos tomar la decisión, a menudo difícil, de obedecer el mandato de permanecer en Jesús? Es porque así permanecemos en relación con Jesús. Permaneciendo en Jesús es como llegamos a poseer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Permaneciendo en Él, así es como llegamos a recibir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Permanecer en Jesús es así como todas las cosas ayudan a bien. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿El mandato de permanecer en Jesús suena como un mandato gravoso? Es decir, como una carga difícil de llevar. Mira, nosotros pecadores, escuchamos la palabra mandato y pensamos, mandato, ¿quién me va a mandar a mí? Pero Juan, cuando escribió Primera de Juan, dijo así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la evidencia de una vida que da fruto? Es una vida en obediencia a Dios. Dice el versículo 8, sígueme. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no nos manda a obedecer, Jesús nos manda a obedecer, o más bien seguir su ejemplo y ser obedientes a la voluntad del Dios Padre, así como Él es obediente a la voluntad de Dios Padre. ¿Te acuerdas cómo oró? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, esto quiero compartir con usted. Esta tercera cosa. Y en este punto terminamos. Que tú fuiste elegido. Así es. Jesús te eligió para que tu vida dé fruto. Este no es un plan nuevo. Ha sido el plan de Dios para nosotros desde el principio. Si busca por ahí Génesis capítulo 1, versículo 28, dice así: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean, imagínate qué, fructíferos y multiplíquense. Fructífero en Génesis es una palabra hermosa. Significa sí reproducción, multiplicación, pero también significa crecer, crecimiento, florecer. También algo como florecimiento. De hecho, así es como la Biblia, The Message Bible, traduce esta palabra. Dice, prospera. Incluso en Génesis, una vida fructífera siempre quiso decir más que solo reproducción. Y comparando el idioma original de Génesis 1:28, podemos ver que una vida fructífera sucede en el contexto de bendición.
En el idioma original dice, y Dios los bendijo a ellos. También sucede en el contexto de relación. Y Dios le dijo a ellos. Así que vivir una vida fructífera, una vida que produce fruto, toma lugar en el contexto de bendición y en una relación con Dios. Y eso nunca ha cambiado. ¿Usted quiere experimentar una vida que produce mucho fruto? Todos queremos vivir una vida que produzca mucho fruto. Pero ¿cuántas veces no hemos intentado de vivir una vida fructífera apartados de Dios? También yo lo intenté. Años atrás solía creer que podría vivir una vida fructífera si tenía más dinero. Muchos de ustedes saben que trabajé por casi 10 años como asesor financiero antes de transicionar al ministerio. Y eso me enseñó ese mundo. Que si tú tienes más dinero, tú puedes tener una vida fructífera. También solía creer que si tuviera más influencia entre mis compañeros, podría vivir una vida fructífera. Creía que una vida fructífera esencialmente era autonomía, tener los recursos para hacer lo que quería o ir a donde quería. ¿Cómo has intentado vivir una vida fructífera apartado de Dios? ¿Y cómo te resultó? ¿O también llegaste a darte cuenta, así como Adán y Eva en Génesis, así como los discípulos en Juan 15, que una vida que produce mucho fruto no se obtiene apartado de Dios? Mira, Juan 11, versículo 11, este mismo capítulo. Les he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Recuerda que Jesús está hablando con sus discípulos, está diciendo cómo vivir una vida que produce fruto y las características de una vida que produce fruto. Les he dicho estas cosas. ¿Para qué, Jesús? Para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ahora, rápidamente, cuando Jesús habla en este capítulo 15, tiene lugar en lo que los eruditos de la Biblia le llaman el discurso de despedida. El discurso de despedida, que es de entre Juan 14 al Juan 17. En pocas palabras, Jesús está diciendo adiós. Estas son sus últimas horas. De hecho, los eruditos creen que Jesús, cuando habló estas palabras, pronunció estas palabras en el capítulo 15, iba él con sus discípulos durante el tiempo en el que iban caminando desde el aposento alto, donde Jesús acababa de lavarle los pies a sus discípulos y tomar Santa Cena con ellos, desde el momento de que partieron del aposento alto hasta llegar al Monte de los Olivos, o en particular el jardín o el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, que queda a una distancia de un poco más de 1 kilómetro. Una vez que lleguen al Monte de los Olivos, no les quedará mucho tiempo. Y Jesús está hablando con sus discípulos sobre cómo vivir una vida que produce fruto, porque en las próximas 2, tal vez 4 horas, las autoridades vendrían para tomarlo preso y crucificarlo. Ahora quiero que imagines lo siguiente. Quiero que imagines que tú eres uno de estos discípulos que va caminando con él, ¿ok? ¿Cuál eres? ¿Eres Pedro? ¿Eres Andrés? ¿Eres Jacobo? ¿Juan? ¿Felipe? ¿O eres Bartolomé? ¿Tomás? ¿Mateo? ¿O el otro Jacobo? Tal vez Tadeo, Simón. ¿Cuál eres? Ok.
Hemos dejado el aposento alto y hemos comenzado a cruzar hacia el monte de los olivos. Vamos conduciendo hacia el este. Primero bajamos por las laderas del valle y después subimos de nuevo por las laderas del valle que está entre medio de esos dos lugares. Y durante los últimos 3 años y medio, usted ha escuchado a Jesús decir cosas que nadie jamás ha pronunciado en la historia del mundo. Usted ha visto a Jesús hacer cosas que jamás nadie ha hecho en la historia del mundo. Y también estás lleno de decepción. Oye, ¿por qué Jesús dijo que se iba a ir? ¿A dónde va? También estás lleno de tristeza. ¿Por qué dijo Jesús que lo matarían? ¿Qué quiso decir con eso? Y entre todos los sentimientos de tristeza y de luto y de pena que sientes, Jesús dice: les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Por qué Jesús habla de una vida llena de gozo que desborda en un momento como este? Los próximos 3 días serán días muy difíciles. La traición, la tortura, la crucifixión, lo que inicialmente les pareció a los discípulos como la muerte de sus esperanzas y aspiraciones en el Señor. Sin embargo, a pesar de la adversidad, podrían llenarse de alegría. Les estaba diciendo Jesús, alegría que desborda con permanecer en Él. Stonebriar, a pesar de la decepción que sientes el día de hoy, a pesar de la tristeza con la que entraste por estas puertas el día de hoy, a pesar de la adversidad, Jesús no niega tu dolor, para que sepas, no lo ignora, pero Él toma lo que el enemigo propuso para el mal y Dios lo cambia para el bien. En la belleza, dice Isaías 61, belleza en lugar de cenizas, alegría en lugar de luto, alabanza en lugar de desesperación. Y sí, Él también toma de la tristeza y de nuestro dolor produce fruto de gozo desbordante. Hace varias semanas empezamos esta serie de mensajes. Este es nuestro ADN. Fuimos creados para amar a Dios y amar a los demás. Jesús ya nos ha dicho: permanece en mi amor, amar a Dios. Y ahora nos dirá que nos amemos unos a otros. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Ok, Jesús, ¿qué es? Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos, y en unas pocas horas Él lo haría. Y dice aquí: ustedes son mis amigos. ¿A quién más le llamó amigo Dios en la Biblia? Abraham. En ninguna otra ocasión Dios llama a una persona su amigo hasta aquí. Y dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Cuáles de estas 2 palabras? Hay 2 palabras aquí. ¿Cuáles de estas 2 piensa usted que no van juntas? Es amigo y mandamiento. Esclavo y mandamiento sí van juntas. Pero ¿sabes qué otras 2 palabras no van juntas? Dios y pecadores. Y Jesús hizo que mandato y amigo vayan juntas, porque sus mandatos no son gravosos, son para nuestro bien. Hizo que las palabras Dios
y pecadores, también pecadoras, vayan juntas porque Él nos amó. Por último, miremos el versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí. De cierta forma, elegimos seguir a Jesús, pero mucho antes que eso, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan. Él se va, ahora es nuestro turno. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Ya viste? Jesús te eligió para que tu vida dé fruto. ¿Verdad que puede ser más fácil? Puede ser más fácil describir una vida que no es fructífera. En muchas ocasiones es más fácil describir una vida que no produce fruto. Algunos de nosotros sabemos demasiado bien lo que es una vida que no produce fruto. Y estamos cansados de esa vida. Dios sabe que tú quieres vivir una vida que produce fruto. Dios sabe que tú quieres vivir una vida que florece. Pero también sabe que nos resulta difícil hacerlo. Entonces, el día de hoy podemos empezar a tomar el primer paso para vivir una vida fructífera. Es obedecer el mandato de permanecer en Jesús. Cuando es difícil, cuando no queremos, cuando no podemos ver al otro lado del problema que está frente a nosotros. Y también obedecer el mandato de amarnos unos a otros. Comenzando con las personas en nuestro propio hogar. ¿Puedes visualizar lo que una vida fructífera sería para ti? ¿Qué son las cosas que te imaginas? ¿Quiénes son las personas que están presentes? Jesús desea para ti una vida fructífera, que produzca mucho fruto. Vamos a tomar ese paso de obediencia, de permanecer en Él o amarlo a Él, permanecer en su amor y también obedecer el mandato de amarnos unos a otros. Si están de acuerdo, pónganse de pie conmigo. Y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. En tu misericordia, tú nos hiciste, nos creaste. Fuimos hechos, elegidos para vivir una vida que da fruto. Así que, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de obediencia. Perdónanos, Señor, por no amarte a ti, por no amar a la gente en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
pedimos ahora mismo, llega a los lugares más profundos en nuestros corazones. Las áreas donde hay luz, las áreas donde hay oscuridad. Las áreas donde hay amor, las áreas donde hay resentimiento, Señor. Ahora mismo, Señor, te lo traemos todo, Señor. No podemos ser sanados si no llegamos o nos acercamos a la luz. Así que, Señor Jesús, ahora mismo traemos ante ti todo lo que se encuentre en nosotros, cada motivo en nuestro corazón, cada pensamiento que nos cruza por la cabeza. Lo traemos ante ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos cambies, que nos transformes cada vez más a imagen de Jesucristo. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Señor, pedimos que no solamente lidies con los síntomas que expresamos, Señor, los síntomas de nuestro quebrantamiento, Señor, sino trata con el problema, Señor, como el médico divino, Señor. Haz una cirugía en nuestros corazones, Señor. Una cirugía de corazón abierto. Haznos dispuestos para obedecerte, Señor Jesús. En Cristo Jesús te adoramos. Te damos gracias, toda honra y gloria, y nuestras vidas también.